Escuela Bíblica Dominical. Les invito a estar sentados, por favor. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el texto 22, que es un texto muy conocido. Saludo a los hermanos que están por el Facebook. Esta dinámica es una bendición. Es una bendición porque nos permite ir a muchos lugares y hacer misiones a través de las redes sociales. Y hay mucha gente que pide oración, que no puede congregarse porque en este momento hay hermanos que están en su empleo o que están enfermos, pero tienen la oportunidad de estar en el culto, de cantar al Señor con nosotros, de escuchar la palabra. Entonces, de alguna manera es una bendición que hay que saber utilizar. Bienvenidos les decimos esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Ese verso 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero, hermanos, mencionar que venimos hablando de la administración familiar o de la mayordomía en la familia. Y tenemos un subtema aquí, para hablar de algunos valores que es necesario manejar en casa, que son fundamentales para una fidelidad familiar, porque a veces somos fieles en todo y nos parece que en la familia Dios no mira y que Dios no se fija en la familia. Entonces es muy interesante tener en cuenta que si una persona es fiel en todas las demás cosas, pero no cumple con su familia, hay un texto bíblico que dice: viene a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, el cumplimiento en nuestra familia hace parte también de nuestra fidelidad y lleva a un bienestar espiritual. Una familia fracturada por cualquier situación batalla para tener una buena vida espiritual. Entonces, estábamos hablando del valor del amor y estábamos hablando del valor del respeto. Y hoy quiero que mencionemos algo acerca de la obediencia. Es un tema bastante amplio, pero quiero que lo mencionemos en los minutos que tenemos esta mañana para la exposición de la palabra. Y es que hoy por hoy algunos hablan del respeto como algo relativo, pero el respeto es un valor que se debe dar sí o sí en la familia. Así que no
No es decir, yo respeto si pasa esto, si pasa, no. Somos llamados a respetar. Pero la obediencia trasciende también a lo espiritual. Dios exige obediencia de su pueblo. Y vamos a mirar algunos punticos con la ayuda del Señor. Antes de que se me pase por alto, el miércoles tenemos una charla, una conferencia con los varones. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama la conferencia? ¿Cómo es? Nos habla del cuidado del cuerpo, ¿no? Y de conocerlo. Yo les ruego en el amor del Señor, estemos pendientes cuando se nos cite a una charla. La iglesia siempre tratará de manejar una dinámica integral. Entonces, estamos muy interesados en su salud. No solamente en cuando viene ya adolorido y oren por mí, o el llamado estoy en el hospital enfermo, oren por mí, y es interesante hacerlo, pero la prevención vale mucho. Hay cosas que si las prevenimos no llegaremos a un hospital. Entonces, les invito a tener esta charla de prevención, los varones, el próximo miércoles. Respecto, es que les estoy diciendo porque a mí se me olvida después de que predico. Tenemos el próximo una ceremonia de matrimonio, ceremonia de nuestra hermana Andrea y el hermano Gerson. Y quiero rogarles en el amor del Señor, tanto en esta como en la próxima y la próxima y la próxima, si el Señor no ha venido, que tratemos de ser puntuales. Entonces, en las ceremonias que se hacen fuera del templo, da 1 hora y se inicia 2 o 3 horas después. Yo les quiero pedir, yo hablé con la hermana Andrea, le hablé al hermano Ezequiel también. Si citamos a tal hora, estamos listos a esa hora. Entonces, las tarjetas, a quien le llegó la tarjeta y que está invitado al matrimonio de la hermana Andrea, a la hora que dice, a esa hora es. Porque ahora hace algunos días se hizo alguna ceremonia, iba los acompañantes. Entonces le mencioné por qué están hablando en el parque si la ceremonia es a tal hora. Dijeron, porque siempre se llega tarde. Eso no es así. Con eso falta a su fe cristiana. El cristiano dice una hora y está a esa hora. Usted, además de colombiano, es cristiano. El ser colombiano no lo lleva al cielo, el ser cristiano sí. Entonces yo le ruego en 1 de la tarde, yo le estaba diciendo a la hermana, si no somos puntuales, no hago la ceremonia.
porque se tienen otros compromisos. Y entonces se juega con el tiempo del que llega temprano. Entonces hay que ser cumplidos. Tal hora, a esa hora se llega. Eso es ser fiel, ser cumplido en el tiempo. Yo doy mi voto siempre en ceremonias en el templo porque se sabe que a tal hora, y si se da mucho tiempo y la gente llega. Pero en estos casos también hay que actuar así, respetando el tiempo de los demás. Entonces les hago esa recomendación y entremos a la palabra. Entonces les estaba mencionando, hermanos, que es un valor indispensable la obediencia. Obedecer es hacer lo recto en el tiempo debido. Eso es obediencia. Es el acto de cumplir las órdenes de los superiores o el conjunto de normas establecidas. Los hijos son guiados por sus padres y en muchas de las ocasiones hasta después de que se casan, porque se maneja el sentido de la obediencia a una voz superior. Entonces, los hijos son agudos en detectar si los padres están siendo obedientes a Dios o a las autoridades. Tenga en cuenta y verá que cuando fallamos en algo, nuestros hijos no lo recuerdan, porque ellos tienen el sentido de lo que es obedecer. Solo que a la hora de la práctica nos quedamos cortos. Entonces, de lo que quiero mencionar esta mañana es que la obediencia en el seno de la familia es una manifestación de respeto. Hace 8 días hablaba estábamos hablando del matrimonio, pero hace 15 días les hablaba del respeto. El jueves antepasado les hablaba del respeto. Y es interesante tener en cuenta todo ello para no perdernos de lo que hacemos, para no perdernos en el mandamiento que el Señor nos ha dado. El respeto es un reconocimiento que en el caso de nuestra familia tenemos a nuestros superiores, pero la obediencia hace parte de ese reconocimiento, hace parte de respeto. Por lo tanto, la obediencia es un deber, es un deber y también un derecho. Debemos obedecer a nuestros padres y tenemos derecho de que nuestros hijos nos obedezcan.
Recuerde que el mayor exponente y el más fiel exponente de la Cristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra. La obediencia significa sumisión a la autoridad. La palabra, o hay diferentes palabras para obediencia, tanto en el griego como en el hebreo. Hay una palabra obedire, que habla de que obedecer, o define obedecer como escuchar. O atender. La obediencia es aceptar obligatoriamente los mandatos de la persona que tiene autoridad o que está en la autoridad. La palabra griega que se traduce como obediencia es upakoe, que significa escuchar y obedecer un mandato. Entonces está compuesta por dos palabras, que es la palabra upo, debajo, y akouo, que quiere decir escuchar. Entonces en el Antiguo Testamento, la obediencia bíblica implicaba entonces escuchar los mandatos de Dios y obedecerlos. La obligación más grande que tiene un hijo es obedecer. Obedecer. De esa manera se aprende a vivir. De una manera rígida. No refutar lo que los papás dicen. Obedecer. Porque cuando se habla a los hijos, y lo que se está tratando es de corregir algo o de guiar de alguna forma, no se está pidiendo que se refute lo que se dice, que se cumpla. De esa manera la persona podrá aprender a vivir. Bueno, las normas hoy, de una manera secular, han cambiado y hoy yo siempre digo que hay a crear un mundo desordenado para que se pierda. Entonces hay derechos que se han dado al ser humano no para ser mejor persona, sino para que la persona se pierda, porque espiritualmente lo llevan al acabose total. En muchas de las normas que hoy tenemos tienden a atacar y a dañar la integridad espiritual de los muchachos, de nuestras familias. Pero un hijo humano aprende a perfeccionarse y a madurar a través de la obediencia a sus padres. No es de otra manera. Si sus padres, es una responsabilidad que tenemos los papás, porque si enseñamos mal estamos llevando a un hijo al despeñadero. Pero por el Señor y enseñamos bien, seguramente llevaremos nuestros hijos al cielo y a una vida exitosa
Entonces, cuando Jesús tomó forma humana, nació verdaderamente como hombre. Y el texto dice, como era hombre, obediencia. Así que como Dios no tenía ningún ser al cual someterse y al cual ser obediente, pero sí desde su parte humana, entonces se sometió al tiempo y se sometió a la obediencia. Entonces es necesario pensar en eso. Tuvo que aprender a sujetarse a las normas, tuvo que sujetarse a esa voluntad espiritual de esa divinidad que había en él. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo. Entonces él sometió su humanidad a la autoridad total de Dios. Entonces, lo que Pablo dice, que hemos tomado todos estos días, es que deben obedecer al Señor, pero que deben obedecer a sus padres. Además debe de fluir no solo del sentimiento de amor y de gratitud, sino también con el sentimiento de estimar a sus padres. Esas motivaciones son de gran importancia, especialmente por reverencia a Dios cuando obedece a papá y a mamá. Pablo dice que en el Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque el que obedece hace lo justo, porque esto es justo. De la actitud correcta del hijo, padres, debe ser: yo obedezco, debo obedecer a mis padres porque me aman, porque me cuidan. Manda el Señor, porque es una orden de Dios. El joven cristiano que no obedece a su papá y a su mamá, su cristiandad está entre comillas. Porque uno de los testimonios más fieles que se debe dar es la obediencia a papá y a mamá y a las autoridades establecidas. Entonces, el que determina que esto es justo no es papá, no es mamá. Que esto es el Señor, porque es el que se agrada de ello, es el primero que se agrada de ello. Entonces, mire, tenemos padres de mucha edad y realmente cuando a mí me habla alguien que ha vivido más años que yo a veces, aunque vea que no es correcto lo que me dijeron, agacho la cabeza. Porque es una persona adulta la que lo está diciendo. Y yo siempre repito, es que esa persona ya pasó por donde me está viendo que yo voy a pasar. Entonces ya me lleva
pasos. Entonces hay condiciones que, claro, uno diría, no presto atención porque riñe con la palabra de Dios, porque daña mi integridad espiritual. Entonces no vaya a decir que porque su papá o una persona más adulta le dijo, fúmese un cigarrillo, usted tiene que fumárselo. Porque es de inteligente saber que hay situaciones donde yo no me voy a someter porque dañan mi integridad espiritual. Pero hermanos, cuando hablamos de esa corrección, hay que prestar atención. Recuerde que la obediencia es cumplir las órdenes e instrucciones de un superior. Entonces, el término hebreo shama, que es prestar oído, escuchar o oír. Pero en algunas ocasiones se traduce como obedecer. Yo manejo un personaje de un tema muy controversial. Y la mamá de Jacob, en Génesis el capítulo 27, el verso 8, le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y él fue y tomó lo que la mamá le dijo y lo trajo, lo puso allí a sus pies. Dios le dijo al pueblo de Israel que las cosechas estaban condicionadas a la obediencia. De alguna manera habló de la garantía de tener una buena vida. Estaban condicionadas a la obediencia. Deuteronomio 11 nos habla mucho de eso. El verso 13, Dios les menciona, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, yo daré la lluvia en su tiempo. En su tiempo. En la Biblia nos muestra la responsabilidad de padres, responsabilidad de hijos y los derechos también. Porque los padres tienen la responsabilidad de amar, instruir, disciplinar a sus hijos en el camino del Señor, pero en respuesta a él, también los hijos tienen la responsabilidad de obedecer. Cuando el padre cumple su responsabilidad, los hijos hacen uso de un derecho que tienen, o de diferentes, varios derechos que tienen, de ser cuidados, de ser instruidos, de ser disciplinados, de ser amados. Entonces, el rol del padre es amar y cuidar a sus hijos. Por allá el Salmo 103, verso, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así que Dios no nos trata injustamente. Yo no creo, puede haber un padre desnaturalizado, pero cuando los padres tratamos a nuestros hijos, lo hacemos reconociendo que son seres humanos,
Y eso lo tomamos de Dios, reconociendo que merecen cuidado y que merecen respeto. De esa manera corregimos a nuestros hijos, porque sabemos que son humanos igual que nosotros, que tienen debilidades igual que nosotros. Entonces, mire un ejemplo muy especial que hay en la Biblia de ese cuidado que se tiene, de ese cuidado de amor. Deuteronomio 1:30 dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Cómo los había traído? Los cuidó, les dio lo mejor, les preservó la vida, les dio calor en la noche, les dio sombra en el día, les dio alimento, pan del cielo les dio a comer, dice el texto. Pan del cielo. Los cuidó con lo mejor. Con lo mejor. Un padre trata de dar lo mejor a sus hijos. Por algo el papá se trasnocha, se levanta temprano, se hace moler del sol, porque dice: tengo tantas bocas en casa, tengo tantos cuerpos que alimentar, tantos cuerpos que vestir, debo velar por la integridad de ellos. Y entonces se dedica a trabajar. Un hombre que tuvo gran cuidado de su familia y que nos es de testimonio. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Hay un texto en el capítulo 1, el verso 4, que nos muestra el cuidado. Dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y entonces ofrecía sacrificio por ellos. De que estaba al tanto del cuidado físico como del cuidado espiritual de sus hijos. Responsabilidad de padre: disciplinar a sus hijos. El texto dice que detiene el castigo a su hijo, mas el que lo ama desde temprano le corrige. Bendito el nombre del Señor. Responsabilidad del padre: instruir a sus hijos. Instruyó a Israel. El Salmo 78, el verso 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, nos las escribieron, o nos las escribiremos a sus hijos, cantando a la generación venidera alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Recuerdan que ese fue el lema antepasado de nuestra iglesia, que lo sepa la generación venidera. Lo sepan los que recién nacen. Los padres lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se les olvide las obras de Dios. Guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. ¿Cuántos padres hay que nunca le hablan del Señor a sus hijos? Conozco padres que dejan a los hijos en la casa cuando ellos se vienen al culto. Padres que les dejan la película o les dejan programado, o que los dejan durmiendo y se vienen al culto. ¿Les parece gran cosa? Alguien una vez me decía, es que yo no voy al culto, yo lo dejo porque molesta mucho. Si usted no quiere que un niño moleste, páguelo tú. Los niños van a molestar, es su naturaleza. Nosotros estamos en un culto, tendrá atención 15 minutos máximo. Por eso la clase de escuela dominical, porque es algo más didáctico, dinámico para ellos, porque es difícil. Ellos están en una etapa de aprendizaje, y en un aprendizaje ellos están mirándolo todo y están absorbiendo todo y querrán ir, querrán venir. Claro, contrólelos y enséñeles que es un lugar de respeto. Pero si lo trae, lo tiene quieto allí y él está llorando, nada hizo, porque lo trajo a llorar. Entonces, que un niño corra por el salón no es malo. Contrólelo, sí, y trate de que él esté quieto, pero que aprenda la palabra. Si usted le enseña la palabra allá en casa, me perdona Samuel, yo siempre lo veo y cada vez que llega le digo, en el templo no se corre, porque hay que respetar a Dios y es un lugar sagrado. Bueno, él lo aprenderá. A veces viene caminando, a veces corriendo, pero cuando se le mira él se acuerda, porque hay que enseñar. Es enseñar, es enseñar. Pero si no le trae, él aprenderá que no es necesario ir a la iglesia. Si no se interesa por la importancia del culto, él nunca se va a interesar. Y es mejor que se interesen ahora a que trate de obligarles cuando ya son autónomos. Qué difícil es estarle diciendo a un muchacho que nunca aprendió a ir a un lugar, vaya a tal lugar. Entonces, si usted entiende, los muchachos que fueron criados en la iglesia y que se criaron en esa dinámica de enseñanza, de venir al culto porque es importante, de alabar al Señor, de servir al Señor, ellos se alistan temprano sin que se les mande. Y piensan en el culto también. Algunas veces dicen tan aburridor el culto, pero otras veces dicen voy para el culto.
Pero la dinámica de un padre es instruir, instruir. Ese es el trabajo nuestro como padre, instruir, instruir. Mire la forma pedagógica que usó el Señor con Israel y que nos enseña a nosotros. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y las enseñarán a sus hijos. Entre ellos era muy importante la transmisión oral. Entonces lo que les está diciendo es: acuérdense en lo que pasó en Horeb. ¿Qué pasó en Horeb? Allá Dios se comunicó con el pueblo. Su voz era estridente. Habían truenos, habían relámpagos. Y el que se acercaba al monte podía morir porque el monte humeaba. Y entonces eso ellos se lo explicaban a sus hijos, porque la gloria del Señor llenaba el monte y su voz era como un trueno. Y entonces dice: para que me teman. Y que ellos también se lo cuenten a sus hijos. Así que habían de contarle con lujo de detalles. Con lujo de detalles. El capítulo 6, el verso 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando en el camino, al acostarte, a cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces tiene que ver que en esas casas había mucha repetición de lo que Dios es. Y muchas escrituras por todo lado. La intención era que donde el muchacho mirara, allá viera la instrucción y aprendiera a conocer. ¿Qué les enseñaba? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se enseñaba a amarle, a amar a ese Dios que es uno. Derechos de un padre: que esos hijos escuchen y los. Por eso el texto dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te va a ir bien y tus días van a ser largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 20, el verso 12. Otro derecho de un padre es ser obedecido. Es un derecho que tenemos los papás. Unidos. Porque nuestra generación es de hijos que no oyen. Ni ven lo que está pasando, ven lo que les interesa.
Ese es el gozo de un padre. Es poder ver a sus hijos cómo triunfan. Poder ver en sus hijos el fruto de su trabajo. Porque ¿qué le pasa a un papá cuando ve el fracaso de sus hijos? ¿Cómo llora una madre con una hija que fracasa, con un hijo que fracasa? ¿Cómo llora un padre con esos hijos que han fracasado? Yo he atendido personas, hermanos, que tienen un hijo metido en las drogas, que tienen un hijo metido en la delincuencia, que tienen una hija metida en la prostitución, que tienen un hijo o una hija con problemas de identidad. Y lloran, sufren. Y uno en ocasiones lo que tiene es que fallé. Pero no alcanzamos a identificar en qué fallamos. Entonces la pregunta es: ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Pero hay situaciones donde no es que el papá falló ni la mamá falló, sino que el hijo no escuchó. No escuchó. Y si no escuchas, hay alguien que te somete y te lleva a sufrir la desventura de estar en manos del que es tirano y es malo y es terrible y que mata también el alma. Bendito el nombre del Señor. Dolor de un padre ver que uno de sus hijos fallece metido en malas cosas, cuando desde pequeño intentó enseñarle. Honrar a papá y honrar a mamá. Honra significa respeto, obediencia, cuidado de las necesidades de papá y mamá. Porque hay castigos cuando no se obedece. No hablemos tanto de castigos, pero la obediencia no es la más popular de las virtudes hoy en día. Porque les refería el comentario de que gran parte de nuestras autoridades están más interesadas en que nuestros hijos mueran mal, porque por lo primero que están inclinándose es que se saque a Dios y que a Dios no se le dé lugar en las casas. Entonces no le meta en la cabeza su religión. Déjelo que él decida. Que él decida qué es. No. Eso no es de decisión. Ya viene escrito. Ya viene escrito lo que es. Dios hizo todo correcto. ¿Por qué se quiere ignorar a Dios? Porque Dios hizo todo correcto y el hombre quiere vivir según sus perversidades. Entonces, importante que usted entienda, vivimos según la palabra de Dios. Vivimos bajo las normas establecidas en la palabra de Dios. Sujetamos a las autoridades, respetamos a las autoridades, pero hay una autoridad que es sobre todo, se llama Jesucristo el Señor. Hoy se admira la independencia de la iniciativa.
que seamos personas individuales, entonces independientes, que tengamos ese individualismo. Entonces la obediencia es percibida e interpretada como un síntoma de debilidad. Entonces, de alguna manera, la información que se trae a nuestros hijos es para enseñarles a imponer lo que ellos quieren, no lo que papá y mamá digan. Por eso usted le dice, vamos al culto. Y dice, yo tengo derecho. Yo no quiero. Es que yo también tengo derecho. Yo recuerdo en alguna ocasión escuché a una niña por ahí. Y llamo a la policía. Y claro, tiene todo el derecho. Pero los papás son la primera autoridad en casa. Hermano, por lo que hoy impera, nos vamos quedando fácilmente olvidándonos de Dios y trayendo a nuestra familia a que vivan ciertas situaciones que después nos va a costar lágrimas. El no obedecer a papá y mamá cuesta lágrimas. Hoy en día la debilidad es obedecer. Pero en Dios no es una debilidad. En Dios es una fortaleza poder obedecer. Dios casi siempre llama a nadar contra la corriente. Así que usted y yo no vivimos como el mundo corre en su desenfreno. Nosotros tenemos una tarea contracorriente. Cuando el mundo dice es norte, Dios me dice es sur. Y corre hacia el sur. El mundo jala hacia abajo, hacia el infierno, pero Dios jala hacia arriba, hacia los mismos cielos. Entonces hay una gran diferencia en lo que hacemos. El obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Cuando un hijo no obedece, tenga en cuenta que ningún centro de rehabilitación puede cambiar el corazón del ser humano. No hay consejería que saque un hijo del alcoholismo. No hay consejería que le cambie el chip a alguien que quiso cambiar su expresión sexual y su forma sexual y hasta su forma física. No hay nada que lo pueda cambiar. Pero apelamos a la dirección de Dios cuando ya se hizo un trabajo contrario. Yo llamo a la iglesia no a rebelarse contra las autoridades, pero sí le hago un llamado a la obediencia a Dios y a que nademos contra corriente. No importa cuán difícil se torne la situación, el Espíritu del Señor se levanta por encima del mundo que viene como río y levanta bandera en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hermano, es que los sacrificios después no sirven de nada. No sirven de nada. Yo hablaba con un joven una vez y me decía, pastor, yo amo a Dios, yo quiero ser fiel a Dios. Decía, pero estoy habituado a ciertas cosas. ¿Cómo hago para dejar aquello a lo cual estoy habituado?
Y uno enfatiza siempre en la obediencia a Dios y en que Dios puede hacer un milagro, porque Dios puede cambiarle el chip a esa persona que está metida en la drogadicción, a esa persona que está metida en el alcoholismo, a esa persona que está endiosada en sí mismo y está ensimismada pensando que tiene la razón en todo. La obediencia a Dios cambia las cosas. Es a través de la obediencia a Dios que se conoce lo que es fidelidad a Dios. Los fieles son obedientes. Bendito el nombre del Señor. Por eso replique en su corazón el texto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es justo, es justo. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. El necio menosprecia el consejo del Padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios capítulo 15. Bendito el nombre del Señor. Ese texto para mí tiene un sentido impresionante. El hombre debe interesarse por agradar al Señor. Ese debe ser su objetivo. Bendito el nombre del Señor. Interésese por agradar al Señor. Bendito el Señor. ¿Cómo lo agrado? Una de las formas es obedeciendo. Y refiero a esta enseñanza, hermano, porque aquí todos somos hijos. Todos. La mayoría tenemos los padres vivos. Pero conozco hijos en la iglesia que odian a papá, que odian a mamá, que detestan a esos viejos, que tienen una mala condición, que los papás no les pueden hablar porque les responden con varias piedras si es posible, pero les responden mal. Obedece a tu papá. Bendito el nombre del Señor. Tiene mucho sentido, hermanos, porque en eso se agrada al Señor. Tiene que ser que Dios se fija en esa conducta nuestra. Y hay que interesarse por agradar a verlo contento. Dios feliz. Usted sabe cuando Dios está contento con usted. Uno puede sentir las caricias de Dios. Se puede sentir la presencia de Dios. Usted y yo sabemos cuando se ha entristecido a Dios en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Eso reviste de mayor relevancia el poder obedecer, el poder honrar a papá y a mamá. La promesa de la vida eterna, hermanos, eso tiene promesa en esta vida y en la venidera, para que te vaya bien y seas de larga vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos pensado y hemos gritado gloria a Dios cuando se nos dice cuántos anhelan la vida eterna? ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? Y nos gozamos en el Señor de tener vida eterna, de tener larga vida. Una de las formas de conquistar y de asegurar esa larga vida es pudiendo tener el respeto debido y la obediencia debida. A esos viejos que ya no hablan tan claro, pero tienen gran experiencia. Bendito el nombre del Señor. Es que y a los padres libra de los lazos de la muerte. Mire, la mayoría de esos hijos que han asesinado por ahí, es posible que alguno de sus padres
les haya mandado a hacer lo malo. Pero la mayoría escucharon una voz diciendo: muchacho, no hagas eso. Muchacho, no salgas a esta hora. Muchacho, no te vayas de casa. Pero la desventura de una niña que se le ha dicho: no te vayas con ese fulano, no te conviene andar vestida así, no te conviene ir y meterte, no te conviene hacerlo, no te conviene ir, por favor quédate en casa. Y a veces hasta órdenes que te quedes en casa y dicen: no, yo me voy, yo me mando. Y trae desventura y muerte. Pero ¿no has visto una persona obediente? Está en casa. A la casa le llegan las oportunidades. Es feliz. No tiene que esconderse. Y si está en Cristo, tiene la presencia del Señor como su gran deleite. Se deleita en la presencia del Señor. Y claro, hay dificultades, porque ¿cuántos coincidimos en que vivir es dificultoso, es hermoso, pero trae dificultades? No solo el joven cristiano tiene dificultades, el joven mundano se mete en las drogas porque tiene muchas dificultades, se mete en el alcohol porque tiene muchas dificultades. Pero yo he visto a muchachos en la iglesia llorar sus problemas en un altar diciendo: Señor, ayúdame, susténtame, y se levantan movidos por el Espíritu, porque el Espíritu trae consuelo, trae gozo y es guía en el momento de la dificultad. Yo quiero invitarle para que oremos. Esté de pie, por favor. Y vamos a orar por alguien que reconoce que ha sido desobediente, pero que quiere enmendar su error y que quiere que Dios le ayude. Y voy a invitar a alguien a venir al altar. Yo le invito en el nombre de Jesús, porque vamos a orar. Él es todopoderoso. Vamos a orar, hermanos, porque es que hemos desobedecido. Nosotros nos hemos encontrado en unas situaciones donde está mi ego, pero está lo que dice papá. Está mi ego, está mi deseo y está lo que dice mamá. Y uno dice: bueno, ¿y a quién le obedezco? En últimas gana mi ego y digo: yo hago lo que yo quiero, después arreglo con papá y mamá. Hay uno que está allá en los cielos, pero que está aquí esta mañana y que desde allá mira, sus ojos están fijos sobre este habitante de la tierra que tuvo que tomar decisiones, pero que de pronto no ha tomado las más correctas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Le voy a invitar a levantar su mano, usted que ha sido obediente. Le voy a invitar a levantar su mano. Y manden sus manos hacia acá, así. Porque vamos a orar para que Dios traiga un rocío del cielo que transforme un corazón esta mañana. Aleluya. Aleluya.
Porque el alma de los padres es de Dios, pero el alma de los hijos también. Vamos a orar al Señor. Señor, envía por favor una corriente de tu espíritu. Porque para que nuestros hogares funcionen mejor, nos es necesaria la obediencia. Que el poder del Espíritu toque una vez más donde el maligno ha querido arrebatar y hacer un trabajo macabro. Que el poder del Espíritu restaure, que el poder del Espíritu haga una obra extraordinaria. Trae, Dios mío, rocío del Espíritu Santo. Y permítenos sentir la frescura de tu gracia. Tocando un corazón, Dios mío. Abriendo, Dios mío, abriendo un espacio. En la vida, en la salud espiritual de alguien. Perdónanos, por favor. Y ayúdanos a serte fiel, Dios mío. Perdónanos, por favor. Y ayúdanos a obrar en el deseo tuyo. En el deseo tuyo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Porque todo lo que hay dentro